Las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes de viernes a todos. Bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión para analizar lo que está siendo noticia el 30 de septiembre. Bueno, ya saben que pasó como un asteroide el comisario europeo de justicia, Reynders, y se ha ido y, hombre, no digo yo que haya sido su visita poco útil, que lo ha sido, pero ha permitido que veamos algo claro, y es que, bueno, no es solo una actitud pues obstruccionista del PP, como se nos venía contando por parte de todo el entramado mediático del gobierno, sino que el gobierno, a la vista del comisario europeo, ha dejado claro, desmintiéndole cuando se marchaba, que no están por cambiar las normas que permiten reelegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Y ahora ya vemos cuál es el problema de fondo para arreglar esta cuestión. Vamos a verlo en un vídeo que se lo va a dejar clarísimo. Salta por los aires el intento de Reynders de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y lo primero que quiero es poner de manifiesto lo preocupada que está la Comisión Europea con el bloqueo del Partido Popular a la renovación del Consejo. Muy preocupada. El gobierno se muestra tajante e insiste en que no reformará el modelo de elección para que los jueces se elijan entre ellos. No lo cambiaremos nunca, insisten en la Moncloa y dejan en evidencia al comisario de Justicia de la Unión Europea. Que el modelo de elección de los vocales del Consejo en España deriva de un gran pacto de Estado. Han pasado gobiernos, han pasado mayorías absolutas del Partido Popular y el modelo no se ha cambiado. Porque es un modelo democrático que ha funcionado durante 35 años con gobiernos diferentes. Ayer mismo Didier Reynders aseguraba ante los medios el compromiso total del gobierno y del Partido Popular de sentarse a renovar y reformar el máximo órgano de gobierno de los jueces. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo insiste en que dimitirá si ese acuerdo no llega. A día de hoy todavía tengo confianza, y a raíz precisamente de la visita del señor Reynders, que vuelvan a encontrarse y que desatasquen esta situación, porque la situación es ya muy grave. Es decir, si nos mantenemos exactamente en la misma situación, pues mi permanencia carecerá ya de sentido. Su fecha de dimisión se aproxima y tampoco se atisba ningún cambio para elegir a los dos nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Los de Sánchez siguen insistiendo en las que califican excusas del Partido Popular, y mientras el comisario de Justicia de la Unión Europea, que acaba de abandonar España, liga el desbloqueo del Poder Judicial y cambio del sistema de elección de los jueces a la presidencia rotatoria de la Unión Europea por parte de España el segundo semestre de 2023. De lo contrario, advierte, será la propia Unión la que recurra ante el Tribunal de Justicia y consiga, de este modo, condenas como la polaca por incumplir las normas del juego judicial. Quiero hablar de todo esto con don Fernando de Rosa, que es jurista, senador del Partido Popular, fue muchos años vicepresidente de ese Consejo General del Poder Judicial. Muy buenas tardes, don Fernando. Muy buenas tardes. Y gracias por atendernos. Hombre, la visita de este hombre ha sido útil porque han caído algunas caretas. Ahora sabemos que el Partido Socialista no quiere ni oír hablar de cambiar el sistema. Bueno, el Partido Socialista lo que no quiere oír ni hablar es de la independencia del Poder Judicial. Hemos visto cómo el informe de la Unión Europea sobre la situación de la justicia en España indicaba dos cuestiones. En primer lugar, que se debería renovar el Consejo, pero y realizar posteriormente, de forma inmediata, la reforma de la ley orgánica para que fueran los jueces quienes eligieran a los jueces. Y en segundo lugar, la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para garantizar la autonomía del Ministerio Fiscal del Gobierno. Esas dos cuestiones, que son importantes para garantizar el Estado de Derecho, han sido negados por el ministro Bolaños, que ha dicho que en ningún momento van a garantizar una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial y tampoco del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, porque desean el modelo intervencionista que se ha puesto de manifiesto, lo cual va a poner en peligro no solamente el Estado de Derecho en España, sino también la presidencia de la Unión Europea que va a realizar el presidente del Gobierno en el segundo semestre del año que viene. Bueno, una advertencia clara que hizo el propio Reynders en el Congreso de Diputados. Reynders tampoco ha actuado de una manera que podamos considerar ejemplar, ¿no? Porque es verdad que la Unión Europea hizo unos informes que se metían hasta la cocina en los sistemas que en España se habían utilizado o se estaban utilizando para nombrar a los vocales del Consejo,
pero a la hora de la verdad ha visto el tema muy revuelto, se ha marchado a Bruselas, le han ofrecido que continúe mediando y se ha quitado de medio. Bueno, lo que hizo el comisario, yo estuve ayer presente en la comisión del Congreso, en el cual él compareció ante los grupos parlamentarios, él dijo clarísimamente que en el informe sobre el Estado de Derecho, de la independencia judicial, que emite anualmente la Comisión de Justicia, ella ha realizado una serie de advertencias. Una serie de advertencias que se convierten en recomendaciones escritas y que dijo expresamente que el año que viene revisará el grado de cumplimiento de esas recomendaciones. Y en el caso de no hacerlo, de no haber cumplido las recomendaciones del Gobierno de España, acudiría al Tribunal de Justicia Europeo para establecer una sanción a España, es decir, como ha ocurrido con Polonia, que le ha impuesto una sanción de 1 millón de euros diarios y que supone pues la paralización de los fondos europeos a la entrega en ese caso de Polonia y que podría afectar a los fondos españoles. Por tanto, esa es la advertencia clara. Otra cosa no puede hacer, porque la Unión Europea no puede intervenir en cuestiones internas, pero sí que puede exigir a través de lo que se ha denominado la cláusula de condicionalidad, es decir, si ustedes quieren dinero de la Unión Europea, deben respetar los principios de la Unión Europea, como es la garantía del Estado de Derecho. Eso ha sido muy claro y es la amenaza que tiene Sánchez de su presidencia durante la Unión Europea. Y conociendo la personalidad del presidente del Gobierno, creo que eso le hará reflexionar. Dígame una cosa, ¿llegaremos a ver la dimisión de Carlos Lesmes? Bueno, yo espero que no. Se nos ha ido la voz. Se nos ha ido la voz. Nos ha quedado claro que él pensaba que no. Le agradezco a Fernando de Rosa su participación en el programa, pero ya han visto que hemos tenido un imponderable técnico que nos impide pues, entender su razonamiento. Vamos a ver qué está pasando en el mundo. Hoy hay noticias bastante interesantes que tendrán su enjundia en un futuro muy próximo, sobre todo las que tienen que ver con Ucrania. Antes quiero que vean imágenes bastante fuertes de la marcha del huracán Ian. Ya saben que tocó Florida, que la arrasó, que causó 17 muertos y que ahora se ha girado en el Atlántico y amenaza con sus vientos, ya bastante más reducidos de lo que vimos en Florida, estados como Carolina del Sur, donde se preparan para recibirlos y donde se prevén pues, fuertes inundaciones y cortes de suministro eléctrico, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues sigue coleando el huracán Ian por las costas suratlánticas de los Estados Unidos. Y ahora vamos a la urgencia de lo que podríamos llamar el conflicto de Ucrania en términos políticos. Hoy estaba muy guiado todo a términos políticos. En primer lugar, Vladimir Putin. Vladimir Putin hoy ha asumido como propio un territorio que es el de los 4 lugares en Ucrania donde han celebrado referendos para anexionarse a Rusia y que, bueno, pues él ha recibido con enorme alegría esos territorios. De modo y manera que se produce aquí un inconveniente que tendremos que entender qué consecuencias trae en el futuro. Por primera vez, los límites de lo que consideramos el Estado ruso son difusos. Tienen 4 territorios que están en guerra y que están, pues hoy por ejemplo se han producido ataques ucranianos, incluso los ucranianos hablan de que han recuperado algunos lugares bastante dentro de esas regiones que votaban su adhesión a Rusia. Escuchamos a Putin en esa representación pública con la que daba la bienvenida a Rusia a esas 4 regiones. Y quiero que el régimen de Kiev y también sus dueños occidentales me escuchen. Las personas que viven en Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporozhye serán nuestros ciudadanos para siempre.
llamamos al régimen de Kiev a poner fin al fuego, a las beligerancias y a la guerra desatada en el año 2014 y volver a la mesa de negociaciones. Vamos a defender nuestras tierras con todos los medios disponibles y haremos todo lo posible para preservar la seguridad de nuestra gente. En esto consiste la gran misión liberadora de nuestro pueblo. ¿Les parece poco con las sanciones? Ahora están organizando atentados, por ejemplo, en los gasoductos del Nord Stream, que pasa por el fondo del mar Báltico. Prácticamente están destruyendo toda la infraestructura energética europea y todos saben quién se beneficia de eso. El que se beneficia fue el que lo perpetró. El dictado de Estados Unidos se basa en la fuerza violenta. La hegemonía occidental va a ser destruida, es inevitable y nunca podremos volver al pasado. Todo enormemente preocupante. Se puede negociar a partir de ahora sobre la base que esos territorios son incorporados de manera no negociable con Rusia. La culpa de lo del Nord Stream, según Putin, de los Estados Unidos. Y desde luego la hegemonía occidental tiene la culpa de todo. Pero vamos a ver, ¿quién invadió Ucrania? Putin. Bien, el ajedrez de lo político ha determinado una reacción inmediata de Zelensky, del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. ¿Cuál ha sido esa reacción? Pedir el ingreso inmediato de su país a la OTAN. Lo cual, vamos a ver que le responde la OTAN cuando tenga bien hacerlo, pero lo cual pondría pues a los países de la Alianza Atlántica en zona de conflicto en la frontera con Rusia y en las fronteras anexionadas de esas 4 repúblicas, algo que a todas luces eleva la tensión de este conflicto en lugar de reducirla. Hay que ser prudente, hay que esperar a ver si la OTAN disuade a Zelensky o si admite su ingreso. Eso será fundamental para el futuro. El presente es que, pues hay un reproche que hacer, un nuevo reproche que hacer a las tropas rusas. Ha sido el ataque con misiles, creo que han sido 16 misiles los que han lanzado sobre un convoy humanitario en la zona cercana a Zaporilla. Consecuencia de todo esto, 25 muertos, 50 heridos. Se trataba de un convoy que trataba de sacar a gentes personas, son civiles, claro, de los lugares con mayor dificultad por razones bélicas. Ese es el convoy, eso que ven ahí. Eso es lo que han atacado a ese convoy humanitario. 25 muertos y 50 heridos. Nuevo ataque en Zaporilla. Misiles rusos han perpetrado hoy contra un convoy humanitario. Según ha informado el número 2 de la oficina presidencial ucraniana, Kirilo Timoshenko, los ataques se produjeron a las 7:30 de la mañana y han dejado 25 muertos y 60 hospitalizados. La primera dama, Olona Zelenska, ha lamentado este hecho. Murieron 25 personas que simplemente querían ayudar, sacar a sus familiares de la ocupación, quitarles las cosas más necesarias. Esto es más que un crimen de guerra, este es un ataque terrorista deliberado y debe ser reconocido oficialmente como tal. Zaporilla, además, es una de las 4 regiones anexionadas por Vladimir Putin. Este mediodía ha proclamado la unión de esta más Jersón, Donetsk y Lugansk. En total, 1.084 kilómetros cuadrados y más de 2 millones de habitantes. El procedimiento va a ser muy parecido al de hace 8 años, cuando en marzo de 2014 se anexionaron Crimea. Mientras tanto, muchos rusos huyen del país. El miedo a ser llamados a la guerra crece por días. Soy de Perm y crucé la frontera de Kazajistán ayer, porque la situación en Rusia empeora y nadie sabe qué pasará mañana. Otros no quieren mostrarse ante las cámaras. Decidimos con los muchachos irnos el 25 porque la situación comenzó a cambiar muy rápidamente a peor y entre el 25 y el 26 comenzamos a buscar los billetes. Principalmente huyen hacia Kazajistán, otros toman como destino Finlandia o Georgia. De hecho, en este último se han detectado esta semana imágenes a través de un satélite de personas huyendo en un tramo de 16 kilómetros. Rusos intentando huir de una guerra que parece que por el momento no ha escrito su último capítulo. Bueno, y nos vamos a España, donde lo primero de todo, ya saben que estoy comprometido en
que la droga sea considerada uno de los principales problemas que tiene la sociedad española. Hoy les quiero enseñar imágenes de El Ejido, Almería, donde una operación antidroga se ha saldado con la incautación de 350 kilos de hachís y lo que viene detrás de estas redes de la droga. Mucho dinero en efectivo, motos de agua, vehículos, en fin, que tienen a su disposición, con el rendimiento del dinero que sacan de la droga, todo tipo de medios para burlar la vigilancia que puedan hacer, como en este caso, pues la Guardia Civil. Bien, pues vamos a ir viendo ejemplos de hasta dónde estamos metidos en el drama de la droga. Hoy, dejando aparte el asunto de la droga, hacía una reflexión Iván Espinosa de los Monteros, el portavoz de Vox, que es muy interesante. En España hay agua para todos. Ahora bien, hay que saberla utilizar y hay que saberla repartir adecuadamente. Hay agua para todos en España, lo único que hace falta es voluntad política para distribuirla desde aquellos sitios donde hay excedente a aquellos sitios donde hay carencias, como es el caso de Levante y de Murcia en particular. El hecho de que alguien esté planteándose siquiera acabar con el trasvase es una demostración de cómo la ideología más trasnochada, más rancia, más desconocedora de la realidad del campo español y del funcionamiento de la economía puede perjudicar muy seriamente el crecimiento económico español en un momento en el que, si uno mira lo que pasa en los últimos 15 años, España está estancada en renta per cápita desde el año 2006. Sobre el tema fiscal, tengo que mostrarles lo que declaraba hoy Alberto Núñez Feijóo en el Foro de la Toja, donde pues, criticaba el populismo fiscal del gobierno de Sánchez. Es populismo fiscal. Hay momentos en los que bajar la presión tributaria no es de derechas ni de izquierdas, sino de sentido común. No es otra cosa que respetar al contribuyente sin debilitar al Estado. Sobre todo cuando la inflación es la más alta de los últimos 40 años y, en consecuencia, al subir la base imponible, se produce el mayor incremento de recaudación fiscal de los últimos años. Europa ha tomado medidas energéticas, contener el consumo de electricidad en las horas pico en torno al 5%, castigar con un impuesto especial a las empresas energéticas y ponerle tope al precio del gas que proviene de Rusia. A la ministra Teresa Rivera le parece que las medidas del tope del precio del gas ruso son escasas. Hemos reclamado que se tome en consideración el riesgo de no actuar, el impacto que puede tener en los consumidores domésticos y, sobre todo, en los industriales, el no introducir esas referencias al tope del gas que entra en la Unión Europea, puesto que, a nuestro juicio, podría conllevar un problema serio de destrucción de la demanda y no es razonable que la única manera de abordar esta cuestión sea vía presupuestos generales de los Estados. Si no ponemos un tope al gas, podríamos tener un impacto importante sobre el Producto Interior Bruto de la Unión Europea, sobre la producción industrial, sobre los consumidores. Y deben ustedes saber que la principal empresa del gas en nuestro país, Naturgy, está a punto de firmar con la argelina Sonatrach una renovación del acuerdo que teníamos con ellos de hace 2 años, después de que las dificultades políticas impuestas por el regalo de Sánchez del Sáhara Occidental a Marruecos hicieran pues, que muchos dudaran que iban a renovar ese acuerdo. Lo van a renovar, según parece, eso sí, con un aumento de los precios del gas que va a venir de Argelia, tenemos ya cierta seguridad de suministro, pero con los precios un 200% por encima de los que acordamos hace 2 años. Y ahora nos vamos a ir a publicidad, no sin antes hacerles una mención del Club de Amigos, porque si ustedes necesitan información en libertad, van a tener que apoyarnos para que nosotros la podamos seguir ofreciendo y ustedes encuentren una cadena de televisión afín a lo que ustedes piensan, a lo que ustedes creen y a sus ideales en materia de libertades, principalmente, aunque no únicamente. Ese es el espíritu de esta casa. Queremos que ustedes tengan ese fluido informativo esencial y les pedimos que colaboren con nosotros, que se hagan miembros del Club de Amigos del Toro Televisión y que lo entiendan como una suscripción a un medio para apoyarlo y para no quedar en manos de las cadenas de Sánchez, que eso es muy importante. Nos vamos a publicidad.
tapar. ¿Que estés embarazada y que quieres abortar? Pues es tu película, tú con tu vida de lo que quieras. Pero, ¿qué vamos a dejar el resto del planeta, que tengamos hijos, que nos ha tocado, en nuestro caso, un cromosoma de más, bendito cromosoma de más que nos ha tocado a nuestra familia, no poder sacarlo a la calle? Pero estamos locos. Bueno, a 8 minutos de llegar a las 8 de la tarde abrimos la mesa de análisis político con dos analistas políticos que nos van a ayudar hoy. Don Ricardo Gómez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. Don José Rosiñol, expresidente de Sociedad Civil Catalana, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, vamos a analizar algo que no sé cómo le va a sentar a la ciudadanía, pero sí que va a quedar claro en este programa lo que les parece a la ciudadanía. Primero, entiéndanlo y sépanlo todos. Se ha aprobado una subida de sueldos de los señores diputados, de sus señorías. Votos en contra, PP y Vox. 3,5% se van a subir los señores diputados el próximo año. Año de dificultades para muchos españoles. 3,5%. Alguno dirá, hombre, tampoco es tanto. Sí, bueno, hay que dar ejemplo, ¿eh? Se pide de sus señorías que den ejemplo en todo y lo dan en casi nada. Vean. En medio de una crisis sin precedentes, con una inflación disparada al 9% y unas perspectivas económicas que auguran que todo irá peor, en este contexto, el gobierno socialcomunista aprobó el pasado jueves una subida de los sueldos de los diputados del 3,5%. Esta subida, a todas luces inmoral, dada la situación económica del país, contó con la inestimable ayuda de Podemos, que, recordemos, llegó al poder a base de promesas como que no cobrarían más de 3 salarios mínimos interprofesionales. Lo primero que haríamos es lo que estamos haciendo ya. No hay ningún cargo público de Podemos que cobre más de 3 salarios mínimos interprofesionales, que yo creo que ya está bien. Ahora, 6 años después, tenemos el ejemplo de Yolanda Díaz, con un salario de 81.341 euros anuales, 6.778 euros mensuales, 1.564 euros semanales y 326 euros diarios. Pues bien, esta subida en su caso se traducirá en 2.847 euros más al año. En las filas socialistas tenemos el ejemplo de Meritxell Batet, que tiene el mayor salario del gobierno con 230.937 euros anuales, 19.245 euros mensuales, 4.441 euros semanales y 927 euros por cada día de trabajo. La subida aprobada supondrá en su caso un incremento de más de 8.000 euros al año. Los salarios de los diputados medios se encuentran entre 55.800 y 70.000 euros anuales. Esta situación contrasta con el salario medio en España, que se encuentra en torno a los 25.000 euros anuales. Por si quedaba alguna duda de la indecencia que supone esta subida, hay que recordar que se aprueba unas semanas después de que el gobierno decidiese gastar 1,2 millones de euros de todos los españoles en móviles de última generación para los diputados. Destaca que esta subida del salario del 3,5% contó únicamente con los votos en contra de PP y Vox. En definitiva, una semana redonda para nuestro presidente, que verá incrementar su salario al mismo tiempo que se estrena el tráiler de su serie. Rosiñol, esto es ¿te has escandalizado cuando aparecían los salarios de Meritxell Batet? Es que claro, dices, pues que te quede claro que yo la conocí en un sitio de copas de la Diagonal que se llamaba Bikini. No sé si os acordáis del bikini. Sí. Bueno, pues ella servía copas en el bikini. Sí. Entonces, pues no tenía estos accesos a la pecunia pública. Pero fíjate, es que si hacer una labor como hace Meritxell Batet en contra de la oposición, pagarle 228.000 euros, es que algo no funciona en nuestro país. Que el presidente del gobierno cobra menos que Meritxell Batet, algo no funciona bien en nuestra política. Que resulte que, y esto voy a decir una cosa que quizás no le gusta a mucha gente, que un presidente del gobierno cobra lo que cobra, me parece la peor de las cuestiones que puede haber en la política. Yo quiero que en la política esté lo mejor de la sociedad, y con lo que cobra el presidente del gobierno no va a ir ni el tato. Un Pablo Isla no irá a perder todo su patrimonio, digo Pablo Isla por un referente empresarial. Pero también el salto cuántico a Meritxell Batet, que alguien se lo revise. Y por último, si la única solución para salir de este agujero económico, que nos tenemos unos 3 años por delante de dolor, es empezar por un pacto de rentas. El pacto de rentas podría pasar por el 0 de aumento
de los servidores públicos. Y a partir de aquí, que den ejemplo. Yo creo que 55.000, 70.000 euros, muchas familias pasarían tranquilamente el mes. Hombre, lo hacen con muchísimo menos. Don Ricardo Gómez. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el señor Xavi, pero hay otra cosa importante y es que estamos proponiendo subirle han aprobado, ¿no?, el Congreso, subirle a los diputados un 3,5%. Recordemos que el aumento medio hasta ahora del salario, que es básicamente lo que se mide por convenio en España, es un 2,4%, que fue la cifra que tomó en cuenta Ayuso en la Comunidad de Madrid para utilizar el deflactor, ¿no?, para hacer la deflactación del IRPF en el tramo autonómico de Madrid. Estamos hablando de un sector público al que se le propone, o a este mediodía, ¿no?, se ha acabado de cerrar ese aumento de la propuesta del Gobierno, Xavi, es un 9,5%. Que hay una parte, por ejemplo en el 24, un 0,5% que dependería de una cosa que es todo lo contrario de lo que aconsejan todos los economistas, ¿no?, que no es seguir ligando, indexando aumentos salariales a IPC y en este caso además al incremento del PIB. Pero estamos hablando de un incremento en un sector, el del empleo público, por ejemplo, que tiene un 40% más de salario medio los empleados públicos que los empleados privados, el sector privado, que es el mayoritario obviamente en España, en cambio tiene un 30% menos de productividad. Es decir, que si cogemos el discurso del Gobierno de que hay que ayudar a quienes tienen más dificultades, que por eso se ha decidido esta semana, ¿no?, también reducir el IRPF en el tramo inferior a 21.000 euros, si tú le estás subiendo más, en caso de los empleados públicos, y incluyo a los diputados, que no son funcionarios públicos, pero es el mundo público, a entendernos, en un 3,5 para este año, que también es la propuesta para los empleados públicos, que es un 1,1 más que la media de los trabajadores normales, cuando ya están ganando más, un 40% más. Hombre, no tiene mucho sentido, ¿no? Le estás, aumentando más el salario a quienes cobran mucho más y encima son un 30% de media menos productivos, ¿no? Y si hablamos de la productividad de los diputados, nos vamos a echar a reír. No habrá usted ese melón, que salimos todos. Creo que con eso está todo dicho. Necesitamos un programa entero para esto. Bueno, yo les he prometido antes que van a saber qué piensa la gente de la calle de este aumento de sueldo de sus señorías. Vamos a verlo ahora. Pues hombre, me parece que tendría que ser todo un poco más equitativo, ¿vale? No solo los diputados, sino que tendrían que mirar también un poquito más abajo. Me parece mezquino. Me parece vergonzoso, muy vergonzoso. Indignante, ya está, indignante. Me parece tremendo, pero es que ellos no son millonarios, los demás sí. Los que estamos por encima de 30.000, que también sufrimos la gasolina, los costes que nos machacan, nosotros sí, pero ellos no, ellos se merecen todo. ¿Sabéis lo que tenéis que hacer, señores políticos? Echarle un cable a los demás y no ser tan embusteros como sois, tan falsos. Eso no es la España real, la España real es en las trincheras. El gobierno que hoy no lleva el timón de nuestro barco ha segregado a ese grupo ingente, que es la gente que gana entre 21.000 y 30.000 euros, que lo único que va a hacer con la deflagración de sus impuestos es enriquecerse. El 3,5% me parece un poco elevado. Un poco elevado para los tiempos que están corriendo. No se pueden subir los salarios si la productividad del país no sube, entonces me parece un sinsentido. Y me alegro de que Vox y que el PP hayan votado en contra, que es lo que tiene la gente que tiene dos dedos de frente. Bueno, hay dos formaciones que han votado en contra de ese aumento, pero lo lógico hubiera sido, pues hombre, como la temporada es de evidente dificultad, vamos a congelarlos. Correcto, ¿no? Al ejemplo. Congelamos un año y ya veremos después de ese año cómo se corrige la situación. Nunca vamos a ver el ejemplo, esto siempre vamos a tener que pelear por él. Yo creo que la gente lo tiene claro, ¿no? Que no se lo merecen. Porque luego llega la pandemia y lo que quieren es no ir. No ir, mira qué costó que no cerraran el Parlamento. Nos acordamos todavía todos. Esa espinita, solo por eso muchos tendrían que haber dicho, no, mire, déjelo, congelemos los salarios y a ver si nos perdonan pronto. Los españoles que sí iban a trabajar, que sí arriesgaban, cada uno en la medida de sus posibilidades, en el reparto callejero, en los súpers, en las farmacias, en todo, en lo informativo también, bueno, en lo que ya vieron ustedes que no cerraba. Los funcionarios sí cerraron, esto sí, algunos todavía no han abierto. El SEPE fracasó estrepitosamente. Es que el sector público tiene algunas cositas que deberían pensar que requieren de un perdón previo, porque aún ahora pues hay sitios cerrados en la sanidad, hay administraciones que exigen
pues un riguroso control de citas por unos sistemas que nunca funcionan bien. Ese es el dramatis de los españoles aún hoy. Digo, oiga, ¿cómo que para tramitar una pensión de jubilación necesitas empezar los trámites o tendrás que esperar a que te la den 4 o 5 meses? Pero bueno, ¿qué me está contando? Es que la Seguridad Social también van al tran-tran. Y ese ir al tran-tran, pues claro, te desarticula a la hora de exigir, oiga, si la inflación tal, pues yo tengo mis derechos, que sí, que es verdad. No lo voy a negar yo, pero en cualquier caso hay algunas cosas que no se nos olvidan a los españoles, ¿no? Todos tenemos ejemplos de este tipo de historia. Absolutamente, absolutamente. Esto es vergonzoso. Es que el ejemplo de los políticos, ellos tienen que estar a la vanguardia del ejemplo. Yo vuelvo a insistir, el pacto de renta se tiene que empezar por los políticos, porque si no nos vamos de cabeza al desastre además absoluto. Como empecemos a hacer acción-reacción con el tema de los salarios, realmente nuestra economía se va a hundir en la absoluta miseria. Nos faltan 3 años de mucho dolor. Aumento de tipos de interés, dejar de comprar deuda pública por el BCE, y esto se traduce en empobrecimiento. O tomamos medidas rápido o realmente tenemos un problema y enorme. José, es que no se ha querido hacer un pacto de rentas. Yo creo que la estrategia del gobierno es justamente comprar votos en colectivos, que la estrategia en general, no hacía falta que llegase esta crisis, ¿no? Entonces es clarísimo que lo que se pretende es decir, vamos a darle más rebajas fiscales o más aumentos salariales o ambas cosas a aquellos colectivos que pensamos que son más cercanos a nosotros y por tanto que nos van a mantener el voto en las próximas elecciones generales el año que viene. Le hace gente que gana menos de 21.000 euros, le hace funcionarios, empleados públicos. Yo creo que es bastante claro, por eso no se ha querido hacer un pacto de rentas, que es una de las primeras cosas que es de manual, de primero de economía, que se tenía que haber puesto encima de la mesa ya en el mes de abril, cuando se vio claramente que estamos en una espiral inflacionista. Que no se reconocía. Entonces se decía que esto era, que era un mal augurio de algunos, que era coyuntural, que ya hemos llegado al pico y fíjate si faltaba para el pico. Nunca será la inflación, recuerda Nadia Calviño, el eco de su voz todavía ronda mi cerebro. Nunca llegaremos a 2 dígitos. Pues hemos estado 3 meses por encima de 2 dígitos, claramente. Ahora dicen que hemos bajado al 9 y algunos tenemos dudas sobre ese 9, visto lo que ha pasado hoy con el mismo indicador de la eurozona, que sospechosamente ha crecido un 0,9%, se ha puesto en el 10%, y el español ha bajado, curiosamente, el día de antes, 1,5%. Ahora, si ustedes tienen en la familia alguien que ha encontrado en el súper algo que vale menos a finales de septiembre que al principio de septiembre, les ruego, por favor, que me llamen porque yo quiero entrevistar a esa persona que ha encontrado un producto siquiera. Pero bueno, oye... Bueno, vamos a hacer un cambio absoluto en cuanto al tema que quiero someter a su conocimiento, sobre todo a nuestro conocimiento, ¿no? ¿Cómo está la cosa de lo nuclear? ¿Cómo está la cosa de lo nuclear en España y fuera de España? Antes, fuera de España. El país más abocado a la energía nuclear, ya lo saben, es Francia. De ahí que tenga muy poco sentido que nosotros, el vecino del sur, estemos en contra, porque si... nadie lo quiere, pero se produjera un problema serio en alguno de los 56 reactores nucleares franceses, pues tendríamos un problema nosotros. Y eso que aquí no queremos nucleares, porque el dogmatismo de algunos del gobierno están en querer su cierre. Pero vamos a ver la situación en Francia. Tienen, como digo, 56 reactores nucleares. Actualmente tienen parados 32 por diferentes cuestiones, sobre todo... pues porque algunos están en revisión, las paradas de estos chismes son largas, las revisiones también, y algunos están averiados. Pero bueno, hay un plan de inversiones ingentes del orden de 20.000 millones del gobierno Macron para reforzar con mini reactores nucleares, que algunos permitirán el cierre de alguno de estos que ya se haya quedado viejo, pero que en cualquier caso... Nadie duda que Francia redobla su apuesta incluso sobre lo nuclear y que en eso pues, van a tener muchísima más independencia energética que cualquier otro país de Europa. Eso también es evidente, ¿no? Vamos a ver qué pasa en Alemania. Alemania, que cometió enormes errores dependiendo del gas ruso para casi todo, resulta que lo primero que hizo Alemania fue poner en marcha las centrales de carbón, a toda mecha. Y sin importarles demasiado, son socialdemócratas los que gobiernan allí. En teoría,
Olaf Scholz es un colega político de Pedro Sánchez. Los verdes están en el gobierno, pero no les ha importado en absoluto elevar las emisiones quemando carbón para producir electricidad. Bueno, en lo nuclear, que es a lo que vamos hoy. ¿Cómo está Alemania? Pues que Alemania tiene 3 centrales operativas que tenían una fecha de condena para cerrarlas y han decidido parar ese plan y mantener activas 2 de esas 3 centrales. Bueno, pues es una manera de reconocer que lo del dogma, cuando se puede, pues puede ser, pero cuando no se puede, seguir con el dogma medioambientalista de las Teresa Riveras del mundo, pues no tiene el menos sentido. Lo mismo que hace Alemania de quemar carbón, lo hace Polonia, lo hace Italia. Italia no tiene nucleares, pero no tiene problema tampoco en poner a toda marcha las centrales que producen electricidad quemando carbón. Vamos con el Reino Unido. El Reino Unido, que aunque no les gusta a los ingleses, pues sigue siendo Europa, ¿verdad? Bueno, pues tienen 3 centrales operativas y 4 cerradas. Esa es la situación así a bote pronto. Por cierto, una de las operativas no está nada lejos de Londres, ¿eh? Lo digo por si alguien expresa alguna duda, ¿no? El país, uno de los países más medioambientalistas de Europa, Finlandia. ¿Qué pasa en Finlandia? Conscientes de que no tienen pues elementos propios, ni gas, ni petróleo, ni nada por el estilo, tienen una central nuclear activa y otra en construcción que la están acelerando para ponerla en funcionamiento, porque su camino, aquí también manda una admiradora de Sánchez, Sanna Marin, muy admiradora, famosa por sus fiestas en el Palacio Presidencial. Pero, oiga, cuando se trata de independencia energética no hay colores políticos. Y ahora ya, por último, ¿cómo está España? Bueno, en España hay 7 reactores nucleares activos. Todos tienen una fecha de cierre que el último cerraría en el 2035. El Gobierno no se ha atrevido a prolongar la vida de estos reactores, a pesar de que sus gemelos, hermanos, producidos a la vez en Estados Unidos, sí han visto cómo se prolongaba su vida útil. Bueno, y ahí estamos con 2 reactores en Almaraz, 2 en Ascó, uno en Cofrentes, uno en Trillo y otro en Vandellós, que, bueno, pues se ha generado mucha duda al inversor sobre si vale la pena poner dinero en la energía nuclear en España, visto que el Gobierno es tan dogmático que no quiere ni oír hablar de esto, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, yo estaba leyendo hoy, Xavier, la entrevista de Larry Fink, que es el CEO del fondo más importante activista del mundo, que es BlackRock, ¿no? Que es uno de los fondos que más ha impulsado y sigue impulsando las políticas de ESG, de sostenibilidad corporativa en las grandes compañías del mundo. Y hablaba mucho de España, hablaba de Italia, hablaba del problema energético en Europa. Y decía, por ejemplo, con respecto al gas, que la perspectiva que ellos tienen es que el gas siga siendo y va a aumentar su peso en el mix energético por lo menos durante 100 años más. Yo porque hablaba del cambio, ¿no? de la taxonomía, ¿no? de marrón a verde del gas que ha hecho la Unión Europea. Y respecto a las nucleares, pues, por ejemplo, leíamos esta semana la noticia de que Estados Unidos va a cerrar todas sus centrales de carbón y las va a sustituir por nucleares. Estados Unidos tiene 98 centrales nucleares, tiene un porcentaje un poquito inferior al nuestro. Nosotros estamos un 22% que dependemos en generación eléctrica de la nuclear, ellos un 19%, Francia un 70%, esas 56, ahora 32 paradas, pero es un 70%, claramente es una apuesta por el pragmatismo, ¿no? por equilibrar, y esto también lo decía Larry Fink de BlackRock, un cierto idealismo y una cierta transición ecológica, bien, de acuerdo, desde un punto de vista de una mejor sostenibilidad en su conjunto del sistema, pero haciéndolo, y esta crisis obviamente lo está poniendo muy encima de la mesa, haciendo de una manera realista, no haciéndolo a costa de que las primas que hay que pagar con respecto a la generación eléctrica o la generación o la utilización del gas en estos momentos, que son las energías que más nos están dando, o la fuente de energía que más nos está dando aprovisionamiento al mercado energético en estos momentos de gas y electricidad, se haga a costa de invertir pues en el fondo los ahorros, eso que hablamos de la deuda, y la deuda de nuestros nietos y bisnietos, que en parte está ahí. Es decir, que la gente tiene que entender, por resumirlo, que hacer una transición energética que a todo el mundo le gustaría mucho más verde,
en mucho menos tiempo significa muchas peores condiciones de vida, mucha más deuda, muchas más dificultades económicas en los próximos años en la vida de los que estamos ahora aquí. Lo que pasa es que hay un problema político, la Agenda 2030. Lo lógico sería, y llegará, ya lo ven, ya lo verán, llegará un momento en que alguien en Europa dirá, oiga, vamos a ver, ¿estamos pagando este pastizal por tonelada de CO2 emitida? No, vamos a hacer una moratoria mientras tengamos el problema derivado de la guerra, Rusia, el suministro energético. Pues mire, vamos a estar un año que esto no se cobre, que esto se quede... Que ya es un poco ridículo todo esto, porque los países que más contaminan en el mundo no están en ese acuerdo. No pagan por tonelada de CO2 emitida ni Estados Unidos ni China. Europa sí, porque aquí somos de la agenda, como el de la chapa de sheriff. Pedro Antonio José, el de la chapa. Somos, la Agenda 2030. Claro, la Agenda 2030 nos está liquidando. Nos está liquidando como un grupo de países con aspiraciones de ser una potencia mundial, que es lo que se nos había contado de Europa. Yo aquí te quería decir varias cosas. La primera, la transición ecológica es una gran mentira. Porque si tú coges la huella de carbono de la electrificación de toda la producción de energía, tanto en coches como en otros sitios, es que tú sigues la trazabilidad hacia atrás y es más huella de carbono que con los fósiles. Pero dices esto y enseguida te estigmatizan y te someten a la muerte civil de grupos de presión que se han creado, grupos de presión que detrás hay muchos intereses económicos. Esto no es una cosa baladí. Con lo cual, es una gran mentira. Si hay una transición ecológica a unas formas de energía que nos permitan nuestra forma de vida y no convertirnos a la Edad Media, como quiere la pobre niña esta Greta Thunberg, no sé cómo se llama esta mujer, Zumbada, no, Thunberg, ¿no? Pues podemos ir a la Edad Media como quiere ella, o si quieren mantenernos, hay una transición ecológica, que es investigar y adelantar la fusión nuclear. Es la única posibilidad que tiene el ser humano como civilización. Todo lo demás está muy bien, puede ser un complemento, fantástico. Pero alguien que diga, señor, doy un botón, sale energía, es la única manera que existe en el futuro. El horizonte dice en 2050, pero si hay una mayor inversión por parte de Estados y empresas, de hecho ya en Estados Unidos hay algún avance interesante en este tema, habrá una auténtica transición. Eso por un lado. Después, la factura ideológica. La factura ideológica es enorme, porque mira, el otro día, hablando con una persona que prefiero no nombrar, un catarí le decía, oye, ¿qué os pasa en Europa? Estáis muy mal, ¿no? ¿Por qué? Porque nos estamos pegando un tiro en el pie. El resto de actores políticos a nivel mundial hacen lo contrario que hace Europa. Y Europa tiene que competir con ellos, con lo cual nos hemos dado un brazo debajo a la espalda y a competir. ¿Estados Unidos abre centrales? Sí. ¿China abre centrales? Sí. ¿Qué hacemos nosotros? Verla venir. Y ya por último, y voy a tener el atrevimiento de corregirle, no es la libertad energética, es la soberanía energética. Y entonces... hay una tesis que dice, hay una pregunta que dice, ¿por qué en Europa ha calado tanto el mensaje antinuclear? Esto viene desde el año 70-80, y esto está demostrado, pagado por unas campañas de desinformación introduciéndose en los movimientos ecologistas por parte del KGB para conseguir que las sociedades... En Alemania sobre todo, pero en Inglaterra también hubo una presión enorme, acordados por el tema de nucleares no gracias y otras historias, pagado por el KGB, colocan una narrativa en contra de esto por la peligrosidad y todo lo que digas, la paz, y mezclan ahí todo. ¿Y para qué hace eso el KGB? Para conseguir un momento de un horizonte en el tiempo que nosotros dependiésemos energéticamente de ellos. Y de aquellos polvos, estos lodos. Bueno, de polvos y lodos vamos a hablar, pero de Cataluña. Hemos visto pues, que la tensión ha llegado a un punto que en un sitio normal hubiera sido un punto de ruptura, pero el chicle catalán llega hasta el infinito y un poco más allá. Así es que, bueno, va a haber una consulta a las bases de Junts, para decidir si continúan los que no han dimitido, que son consejeros de la Generalitat, después de que Aragonès diera un puñetazo en la mesa y echara al vicepresidente de Junts del gobierno de Cataluña. Las cosas, ¿qué perspectivas tienen? Bueno, pues hasta que pase el 1 de octubre, que está pues, a tocar, no va a pasar absolutamente nada. Todos tienen mucho miedo en producir algún tal. Pero después, esto es el lunes ya sí van a empezar a pasar algunas cositas. Vean.
Juntos por Cataluña decide no salir por ahora del Ejecutivo catalán y deja la decisión en manos de la militancia, ganando tiempo renegociando con Aragonés e intentando salvar la cara, dejando la decisión para la próxima semana. El partido convocará una consulta los días 6 y 7 de octubre después de que el presidente de la Generalitat destituyera al vicepresidente Jordi Puigneró. En las próximas horas y antes de la consulta, Juntos por Cataluña hará llegar a Aragonés una propuesta con concreciones y garantías para cumplir con el acuerdo de gobierno. Albert Batet, presidente del grupo en el Parlamento, asegura que aún están a tiempo de salvar la coalición del gobierno. Presidente, todavía estamos a tiempo de arreglarlo. Tenemos toda la voluntad. Por nuestra parte, no quedará. Aragonés, en su intervención, ha urgido a sus socios a resolver con celeridad sus dudas, al considerar que Cataluña necesita que sus instituciones estén 100% al servicio de la ciudadanía. Mi apuesta es que el gobierno actual pueda continuar. Esta es mi prioridad. Pero sobre todo mi prioridad es continuar sirviendo a la ciudadanía desde el gobierno. Mientras tanto, y con la tensión aún muy viva entre los socios, el Pleno del Parlamento del debate de política general ha rechazado este viernes una propuesta del Partido Popular que instaba a Pere Aragonés a someterse en el plazo de un mes a una cuestión de confianza. Una propuesta para conocer si el actual gobierno cuenta con los apoyos necesarios para continuar dirigiendo la acción política y la administración de Cataluña. La realidad es que el tema central hoy en la política española, la fiscalidad, no ha existido en Cataluña, cuando precisamente es la comunidad con la presión fiscal más elevada. Y todo apunta a que en los próximos días el gobierno catalán protagonizará nuevas tensiones y únicamente alargarán la agonía de una legislatura sin sentido. Ardo Gómez. Aquí hay un señor que sigue, como todos sabemos, huido de la justicia, que es Puigdemont, que es el que agita un poco las aguas, ¿no?, por detrás. Que no le llega la amnistía. No le llega la amnistía. Luego está Laura Borràs, que no deja de ser la presidenta, ¿no?, que fue elegida hace poco en el Congreso, que es el brazo armado de Puigdemont en Cataluña. Su presencia física la hace a través de Laura Borràs. Tenemos a Turull, que está intentando buscar su espacio y su hueco con una serie de gente que en el partido le sigue, y por eso se hizo ese acuerdo para que él fuera el número 2, secretario general. Pero luego tenemos el gran actor que está aquí detrás de todo esto, en la parte de Junts, no partido oficialmente, aunque creo que ahora ya sí, pero sí gobierno, que es Jaume Giró, que tiene interés en ser vicepresidente de la Generalitat y que, según algunas fuentes, pues habría pactado, ¿no?, con el presidente aragonés todo este movimiento para ir desplazando a Puigdemont. No olvidemos que sí, y lo ha dicho en 2 ocasiones Xavier, el presidente aragonés de la Generalitat, el Partido Popular en 1 año y medio menos gobierna España, el panorama se le complica a Esquerra, porque eso a Puigdemont y a Junts le beneficia. Esa dinámica, esa oposición, esa confrontación con el PP otra vez en el gobierno le beneficia. Por tanto, a Esquerra Republicana y a Aragonés lo que más le interesa, y a todos aquellos que están en Junts que no le interesa que siga Puigdemont mandando en el partido, les interesa que esa situación cambie y poco a poco ir echando del partido, de la fuerza y en el gobierno a la gente que es puigdemonista, entre ellos obviamente Laura Borràs, por eso la propusieron a ella, ¿no? Pues yo tengo una teoría un pelín distinta a todo esto. Pelín, ¿eh? Tampoco, puede ser que sea verdad, ¿eh? No, es que al final esto es un mundo de la opinión. Pero yo creo que quien está detrás de todo esto, ¿sabéis quién es? Un señor que se llama Pedro Sánchez. ¿Y esto por qué lo digo? Lo digo porque, al final, Sánchez necesita a Esquerra Republicana para su gobernabilidad hasta que convoque elecciones. Salvador Illa siempre tiene en la cabeza el hacer un tripartito. Sánchez, para conseguir cuando lleguen las elecciones generales, creo que anticipadas, necesita estar blanqueado de su flirteo con el nacionalismo, el separatismo, los bildos y compañías. Esto es una jugada, es una teatralización, porque esto arranca de cuando pedía el acuerdo por la vía canadiense, por la vía de claridad. Esta trampa es otra trampa más que nos ponen encima de la mesa. La vía de claridad, Miquel Iceta siempre ha apostado por ella, siempre. Entonces, no es casualidad de que aparezca la vía de claridad. De repente, este señor en sede parlamentaria, los otros nos dicen que no saben nada, se enfadan, que nos vamos, que sí, que no, y viene el 1 de octubre, Turull nervioso porque si sale dejará de cobrar muchísimo dinero como cobran ahora, pero en realidad el escenario que veo es una ruptura dilatada en el tiempo de Junts, del gobierno, una salida del gobierno,
un nuevo tripartito, no convocarán elecciones anticipadas, nuevo tripartito con comunes dentro del gobierno y PSC apoyando desde fuera. Entonces, nuestro amigo Aragonés, con toda la ironía lo de amigo, bajará el tono de reivindicativo, solo dejará a Puigdemont, que está ahí haciendo las suyas, y entonces Sánchez puede decir, por fin he conseguido normalizar el problema catalán porque soy hombre de Estado. No lo sé, pero me parece que están... Esa teoría tiene un pequeño problema, y es que el partido que ganó las elecciones en Cataluña, recordemos, en febrero del año pasado, fue el PSC, Salvador Illa. En las encuestas, los dos partidos que están ahí, como se dice en catalán, frec a frec, ¿no? Pegados uno y otro, son precisamente el PSC y Esquerra, y Esquerra sabe que el partido que le puede quitar el gobierno de Cataluña ya no es Junts, pero quien manda es el Sánchez. PSC. Quien manda es Sánchez. Como esto a mí primero me aburre, vamos a escuchar algo que va a ser muy interesante, que no se pueden perder. Lo dicho por Iglesias a propósito de la Policía Municipal de Madrid. Isa Serra insultó a una policía municipal, la llamó zorra, le tiró del pelo, arrojó también varias piedras y varias botellas contra los agentes y quemó 2 o 3 contenedores de basura. ¿Cómo fue posible que no la detuvieran? Pues básicamente porque los policías municipales de Madrid no valen ni para eso. Decía el general Rodríguez Galindo que con 5 de sus hombres se podría conquistar Sudamérica. Ya les digo yo que con 5 tías como Isa Serra a caballo veríamos correr como gallinas a toda la Policía Municipal de Madrid. No les serviría además de nada. Isa me traería las cabelleras de todos ellos y Echenique y yo las quemaríamos en una hoguera con Arnaldo Otegui en Arralde. Fue vicepresidente de su gobierno. Yo no voy a hacer más comentarios, supongo que esto irá a los tribunales, les ha llamado gallinas, etcétera, etcétera, y supongo que los tribunales, si hay justicia, dirán que no tenía derecho a hacerlo. Pero en cualquier caso, lo que importa en la consideración moral, fue vicepresidente de nuestro gobierno. Insoportable todo. Bueno, no tenemos tiempo para más. Os agradezco muchísimo vuestra presencia en el programa, vuestras opiniones y a ustedes también que nos hayan elegido. Por eso el premio es que ahora dispónganse a ver El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. Un montón de cambios políticos en la guerra de Ucrania. Son políticos. Putin ha convertido hoy a su país, a Rusia, en un país sin fronteras reconocidas al haber anexionado las 4 regiones prorrusas de Ucrania, los que celebraban los referéndums considerados ilegales por la comunidad internacional. Por otro lado, y tal vez como acción-reacción, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha pedido hoy la incorporación urgente de su país a la OTAN. Como ven, cosas que entrañan que el conflicto escale a nivel internacional en las próximas semanas con casi toda seguridad. Precisamente hoy la OTAN ha hecho saber que calcula en unos 45.000 soldados rusos las bajas que ha sufrido el ejército de Putin en Ucrania. Y en el territorio estrictamente militar hay que contar que el conflicto arroja hoy al menos 25 muertes y 50 heridos en un ataque con misiles rusos a un convoy humanitario que conducía a la gente a huir de la zona de Zaporilla por la amenaza de la guerra. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues efectivamente la de hoy es una fecha clave para la guerra en Ucrania. En una solemne ceremonia a la que ha asistido la plana mayor del ejército y del gobierno ruso, Putin ha consumado hoy la anexión de 4 regiones ucranianas ocupadas de forma ilegal. Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla serán, ha señalado el jefe del Kremlin, rusas para siempre. La Unión Europea ya ha dicho que nunca reconocerá los resultados de los referendos. Rusia va incluso un paso más allá y ha exigido hoy a Ucrania un alto al fuego. A cambio, señala Putin, no dará uso a su armamento más letal, pero no va a devolver, no tiene intención de devolver las 4 provincias anexionadas. Y quiero que el régimen de Kiev y también sus dueños occidentales me escuchen. Las personas que viven en Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporozhye serán nuestros ciudadanos para siempre. Llamamos al régimen de Kiev a poner fin al fuego, a las beligerancias y a la guerra desatada en el año 2014 y volver a la mesa de negociaciones. Vamos a defender nuestras tierras con todos los medios disponibles y haremos todo lo posible para preservar la seguridad de nuestra gente. En esto consiste la gran misión liberadora de nuestro pueblo.
Y tras este nuevo desafío del Kremlin, Volodymyr Zelensky ha pedido el ingreso inmediato de su país en la OTAN. Esta decisión obligaría a todos los Estados miembros a responder ante una agresión a sus fronteras. El presidente considera que Ucrania ya es de facto miembro de la alianza y que su adhesión sería decisiva para garantizar no solo su seguridad, sino la de Occidente. No todos los Estados miembros son ahora mismo partidarios de su ingreso en la alianza. Hungría, es uno de los países que se opone frontalmente a la entrada de Ucrania. Los estados están además obligados a resolver sus disputas internas, por lo que Ucrania tendría que retrasar ese ingreso en la OTAN. Bueno, y 25 personas han muerto y otras 50 han resultado heridos de diferente consideración por un ataque con misiles del ejército ruso a un convoy humanitario ucraniano. Ese convoy, compuesto de vehículos civiles, lo que hacía era transportar familiares de otros ucranianos del lugar Zaporilla, porque es territorio ocupado y trataban de volver a territorio ucraniano. Esa es la razón por la que el convoy ha sido atacado, un convoy civil, como ahora van a ver. Nuevo ataque en Zaporilla. Misiles rusos han perpetrado hoy contra un convoy humanitario. Según ha informado el número 2 de la oficina presidencial ucraniana, Kirilo Timoshenko, los ataques se produjeron a las 7:30 de la mañana y han dejado 25 muertos y 60 hospitalizados. La primera dama, Olona Zelenska, ha lamentado este hecho. Murieron 25 personas que simplemente querían ayudar, sacar a sus familiares de la ocupación, quitarles las cosas más necesarias. Esto es más que un crimen de guerra, este es un ataque terrorista deliberado y debe ser reconocido oficialmente como tal. Zaporilla, además, es una de las 4 regiones anexionadas por Vladimir Putin. Este mediodía ha proclamado la unión de esta más Jersón, Donetsk y Lugansk. En total, 1.084 kilómetros cuadrados y más de 2 millones de habitantes. El procedimiento va a ser muy parecido al de hace 8 años, cuando en marzo de 2014 se anexionaron Crimea. Mientras tanto, muchos rusos huyen del país. El miedo a ser llamados a la guerra crece por días. Soy de Perm y crucé la frontera de Kazajistán ayer, porque la situación en Rusia empeora y nadie sabe qué pasará mañana. Otros no quieren mostrarse ante las cámaras. Decidimos con los muchachos irnos el 25 porque la situación comenzó a cambiar muy rápidamente a peor y entre el 25 y el 26 comenzamos a buscar los billetes. Principalmente huyen hacia Kazajistán, otros toman como destino Finlandia o Georgia. De hecho, en este último se han detectado esta semana imágenes a través de un satélite de personas huyendo en un tramo de 16 kilómetros. Rusos intentando huir de una guerra que parece que por el momento no ha escrito su último capítulo. Bueno, y la anexión ilegal de Putin coincide con un nuevo avance de las tropas ucranianas sobre el terreno. Los propios rusos reconocen estar prácticamente rodeados por el ejército de Zelensky en la ciudad de Limán, un enclave estratégico que sirve para el abastecimiento de las tropas rusas. De tomar esta localidad, Ucrania, ojo, tendría fácil el acceso a los 2 grandes bastiones que Rusia tiene en el Donetsk, las ciudades de Kramatorsk y de Sloviansk. Hoy hemos conocido el nuevo plan energético que se plantea la Unión Europea. Se trata fundamentalmente de reducir la factura de la electricidad, de la luz, como popularmente la conocemos. ¿Qué entraña el plan? Reducir en un 5% el consumo en las horas pico y poner, eso sí, un tope a los ingresos que tienen las renovables, las nucleares, las que producen electricidad a través del carbón y también las petroleras. Lo contaba así el ministro de Comercio e Industria de la República Checa. La Comisión ha presentado una muy buena propuesta que contiene 3 importantes medidas. En primer lugar, la reducción obligatoria de la demanda de electricidad. Los Estados miembros deben identificar las horas de consumo y reducirlas en un 5%. En segundo lugar, la captación de ingresos del mercado de los productores de electricidad. Hay varias fuentes de energía con bajo coste de producción que se benefician de los altos precios del gas. En España, la visita del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, no ha movido ni un ápice la postura del PSOE sobre la reforma del modelo judicial. Aseguran que el modelo de elección de los jueces está bien como está, pese a que Reynders ha confirmado la voluntad de los socialistas de cambiarlo. El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, por su parte, condiciona su dimisión a lo que pase en los próximos días.
Salta por los aires el intento de Reinders de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y lo primero que quiero es poner de manifiesto lo preocupada que está la Comisión Europea con el bloqueo del Partido Popular a la renovación del Consejo. Muy preocupada. El Gobierno se muestra tajante e insiste en que no reformará el modelo de elección para que los jueces se elijan entre ellos. No lo cambiaremos nunca, insisten en la Moncloa y dejan en evidencia al comisario de Justicia de la Unión Europea. Que el modelo de elección de los vocales del Consejo en España deriva de un gran pacto de Estado. Han pasado gobiernos, han pasado mayorías absolutas del Partido Popular y el modelo no se ha cambiado. Porque es un modelo democrático que ha funcionado durante 35 años con gobiernos diferentes. Ayer mismo Didier Reinders aseguraba ante los medios el compromiso total del Gobierno y del Partido Popular de sentarse a renovar y reformar el máximo órgano de gobierno de los jueces. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo insiste en que dimitirá si ese acuerdo no llega. A día de hoy todavía tengo confianza y a raíz precisamente de la visita del señor Reinders que vuelvan a encontrarse y que desatasquen esta situación, porque la situación es ya muy grave. Es decir, si nos mantenemos exactamente en la misma situación, pues mi permanencia carecerá ya de sentido. Su fecha de dimisión se aproxima y tampoco se atisba ningún cambio para elegir a los dos nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Los de Sánchez siguen insistiendo en las que califican excusas del Partido Popular, y mientras el comisario de Justicia de la Unión Europea, que acaba de abandonar España, liga el desbloqueo del Poder Judicial y cambio del sistema de elección de los jueces a la presidencia rotatoria de la Unión Europea por parte de España el segundo semestre de 2023. De lo contrario, advierte, será la propia Unión la que recurra ante el Tribunal de Justicia y consiga, de este modo, condenas como la polaca por incumplir las normas del juego judicial. La visita del comisario ha sido útil porque en la cabeza de muchos ha cambiado el culpable de la ruina del Consejo del Poder Judicial. Para muchos hasta ahora era el PP el que quería no perder su hegemonía sobre el Consejo del Poder Judicial y por eso ponía palos a las ruedas de la renovación, para no dar ese poder en el máximo consejo de los jueces al Partido Socialista. Las razones del PP se estrellaban contra las rocas de lo que llamaban la exigencia constitucional para renovar el Consejo en plazo y forma. Ha tenido que ser la visita de este caballero, comisario europeo de Justicia, la que ha puesto orden y ha despejado la incógnita de lo que de verdad sucede. Ha puesto a cada uno en su lugar, y de eso va a salir perdiendo el PSOE, porque el relato de lo que ha hecho este señor con sus visitas, sus encuentros, etcétera, etcétera, ha sido contradicho por el Gobierno y por el PSOE. Inmediatamente se subía al avión y nos ha hecho ver a todos que lo que de verdad, quien está bloqueando entre bambalinas todo esto es el PSOE. Porque el PSOE dice que no quiere ni oír hablar de reformar el sistema con el que se nombran los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Entonces, pues ya sabemos que es el Gobierno el que está haciendo imposible la renovación del Consejo y que tiene mucha razón el Partido Popular poniendo pies en pared. Así es que vamos a ver en qué queda y si tiene que dimitir Lesmes. Bueno, y continúan las reacciones a esa bajada fiscal aprobada ayer por el Gobierno. Desde Madrid y desde Andalucía dicen que lo van a recurrir al Constitucional porque están pisando algunas de las competencias autonómicas con esa aprobación del impuesto a los ricos. Por la puerta de atrás se está desautorizando la autonomía fiscal de Andalucía. Es una especie de fraude de ley donde el Gobierno por la puerta de atrás nos limita, en este caso a la Comunidad Autónoma de Andalucía, nuestra capacidad para subir o bajar los impuestos. Depende cómo queda redactado, pero si esto invade competencias dentro de la Comunidad de Madrid y nos quita la capacidad fiscal que tenemos, la autonomía, para ayudar a que los patrimonios no se vayan de la región, desde luego que sí, que porque las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular decidamos ser consecuentes y bajar impuestos, recibamos este trato, es autoritario. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, decía hoy que la Moncloa ha llevado el debate tributario a lo que es el plano del dogmatismo, en el que son verdaderos maestros. Y ha dicho que la rebaja de los impuestos no va contra alguien o contra algo, que eso, considerarlo así, es un error y que forma parte del populismo fiscal del Gobierno de Sánchez. Es populismo fiscal. Hay momentos en los que bajar la presión tributaria no es de derechas ni de izquierdas, sino de sentido común. No es otra cosa que respetar al contribuyente
sin debilitar al Estado. Sobre todo cuando la inflación es la más alta de los últimos 40 años y, en consecuencia, al subir la base imponible, se produce el mayor incremento de recaudación fiscal de los últimos años. El Congreso ha aprobado subir el sueldo a los diputados un 3,5% a partir del año que viene. La medida, que ha salido adelante con el voto en contra de PP y de Vox, ha generado una lluvia de críticas por el momento económico en el que ha sido aprobada. En medio de una crisis sin precedentes, con una inflación disparada al 9% y unas perspectivas económicas que auguran que todo irá peor, en este contexto, el gobierno socialcomunista aprobó el pasado jueves una subida de los sueldos de los diputados del 3,5%. Esta subida, a todas luces inmoral, dada la situación económica del país, contó con la inestimable ayuda de Podemos, que, recordemos, llegó al poder a base de promesas como que no cobrarían más de 3 salarios mínimos interprofesionales. Lo primero que haríamos es lo que estamos haciendo ya. No hay ningún cargo público de Podemos que cobre más de 3 salarios mínimos interprofesionales, que yo creo que ya está bien. Ahora, 6 años después, tenemos el ejemplo de Yolanda Díaz, con un salario de 81.341 euros anuales, 6.778 euros mensuales, 1.564 euros semanales y 326 euros diarios. Pues bien, esta subida en su caso se traducirá en 2.847 euros más al año. En las filas socialistas tenemos el ejemplo de Meritxell Batet, que tiene el mayor salario del gobierno con 230.937 euros anuales, 19.245 euros mensuales, 4.441 euros semanales y 927 euros por cada día de trabajo. La subida aprobada supondrá en su caso un incremento de más de 8.000 euros al año. Los salarios de los diputados medios se encuentran entre 55.800 y 70.000 euros anuales. Esta situación contrasta con el salario medio en España, que se encuentra en torno a los 25.000 euros anuales. Por si quedaba alguna duda de la indecencia que supone esta subida, hay que recordar que se aprueba unas semanas después de que el gobierno decidiese gastar 1,2 millones de euros de todos los españoles en móviles de última generación para los diputados. Destaca que esta subida del salario del 3,5% contó únicamente con los votos en contra de PP y Vox. En definitiva, una semana redonda para nuestro presidente, que verá incrementar su salario al mismo tiempo que se estrena el tráiler de su serie. Hemos salido a las calles para comprobar cómo le ha caído a los españoles la decisión que han tomado ellos mismos de subirse los sueldos sus señorías. Pues hombre, me parece que tendría que ser todo un poco más equitativo. ¿Vale? No solo los diputados, sino que tendrán que mirar también un poquito más abajo. Me parece mezquino. Me parece vergonzoso, muy vergonzoso. Indignante, ya está, indignante. Me parece tremendo, pero es que ellos no son millonarios, los demás sí. Los que estamos por encima de 30.000, que también sufrimos la gasolina, los costes que nos machacan, nosotros sí, pero ellos no, ellos se lo merecen todo. ¿Sabéis lo que tenéis que hacer, señores políticos? Echarle un cable a los demás y no ser tan embusteros como sois, tan falsos. Eso no es la España real, la España real está en las trincheras. El gobierno que hoy nos lleva el timón de nuestro barco ha segregado a ese grupo ingente, que es la gente que gana entre 21.000 y 30.000 euros, que lo único que va a hacer con la deflagración de sus impuestos es enriquecerse. El 3,5% me parece un poco elevado. Un poco elevado para los tiempos que están corriendo. No se pueden subir los salarios si la productividad del país no sube, entonces me parece un sinsentido. Y me alegro de que Vox y que el PP hayan votado en contra, que es lo que tiene la gente que tiene dos dedos de frente. Y en Cataluña la crisis entre los dos socios de gobierno sigue sin cerrarse. Ni Esquerra ni Junts se deciden a dar un paso adelante y romper definitivamente la coalición. Tras el anuncio de los posconvergentes de que consultarían con sus bases, Aragonés les ha llamado hoy a decidir con la máxima celeridad. Juntos por Cataluña decide no salir por ahora del Ejecutivo catalán y deja la decisión en manos de la militancia, ganando tiempo renegociando con Aragonés e intentando salvar la cara, dejando la decisión para la próxima semana. El partido convocará una consulta los días 6 y 7 de octubre después de que el presidente de la Generalitat destituyera al vicepresidente Jordi Puigneró. En las próximas horas y antes de la consulta, Juntos por Cataluña hará llegar a Aragonés una propuesta con concreciones y garantías para cumplir con el acuerdo de gobierno. Albert Batet, presidente del grupo en el Parlamento, asegura que aún están a tiempo de salvar la coalición del gobierno. Presidente, todavía estamos a tiempo de arreglarlo.
Tenemos toda la voluntad. Por nuestra parte, no quedará. Aragonés en su intervención ha urgido a sus socios a resolver con celeridad sus dudas, al considerar que Cataluña necesita que sus instituciones estén 100% al servicio de la ciudadanía. Mi apuesta es que el gobierno actual pueda continuar. Esta es mi prioridad. Pero sobre todo mi prioridad es continuar sirviendo a la ciudadanía desde el gobierno. Mientras tanto, y con la tensión aún muy viva entre los socios, el Pleno del Parlamento del debate de política general ha rechazado este viernes una propuesta del Partido Popular que instaba a Pere Aragonés a someterse en el plazo de un mes a una cuestión de confianza. Una propuesta para conocer si el actual gobierno cuenta con los apoyos necesarios para continuar dirigiendo la acción política y la administración de Cataluña. La realidad es que el tema central hoy en la política española, la fiscalidad, no ha existido en Cataluña, cuando precisamente es la comunidad con la presión fiscal más elevada. Y todo apunta a que en los próximos días el gobierno catalán protagonizará nuevas tensiones y únicamente alargarán la agonía de una legislatura sin sentido. Desterrado ya de la vida política, Pablo Iglesias ahora destila sus odios a través de tertulias radiofónicas. En una de ellas calificaba de gallinas a los agentes de la policía local madrileña. El alcalde José Luis Martínez Almeida terciaba en la polémica y el cuerpo de la Policía Local de Madrid anuncia que va a llevar a Iglesias, al expresidente Iglesias, ante los tribunales. Isa Serra insultó a una policía municipal, la llamó zorra, le tiró del pelo, arrojó también varias piedras y varias botellas contra los agentes y quemó 2 o 3 contenedores de basura. ¿Cómo fue posible que no la detuvieran? Pues básicamente porque los policías municipales de Madrid no valen ni para eso. Ya les digo yo que con 5 tías como Isa Serra a caballo veríamos correr como gallinas a toda la policía municipal de Madrid. No le serviría además de nada. Isa me traería las cabelleras de todos ellos y Echenique y yo las quemaríamos en una hoguera con Arnaldo Tegui en Arralde. Absoluta y firme de Pablo Iglesias como persona, como político y por las declaraciones que hizo ayer. Está atentando contra el honor de una extraordinaria profesional que hizo de manera extraordinaria su trabajo frente a una delincuente como Isa Serra. Y por tanto desde aquí mi respaldo total y absoluto. Entre las medidas adoptadas hoy por Bruselas no figura la de topar los precios del gas ruso. Esta propuesta no acaba de convencer a todos los gobiernos europeos. España sí que es partidaria de intervenir el mercado y plantea incluso extender la medida a todos los países exportadores. El impacto que puede tener en los consumidores domésticos y sobre todo en los industriales el no introducir esas referencias al tope del gas que entra en la Unión Europea, puesto que a nuestro juicio podría conllevar un problema serio de destrucción de la demanda. Si no ponemos un tope al gas, podríamos tener un impacto importante sobre el Producto Interior Bruto de la Unión Europea, sobre la producción industrial, sobre los consumidores. La principal operadora de gas en España, que es la compañía Naturgy, está a punto de cerrar un contrato que nos garantizará el suministro de gas argelino con la homóloga de ese país, Sonatrach. Eso sí, el nuevo acuerdo comercial entre ambas compañías será a un precio un 200% superior al antiguo contrato, el que teníamos cuando las relaciones con Argelia eran fluidas, hace 2 años, ya se acordarán, antes de que Sánchez regalara a Marruecos el Sáhara Occidental. No ha trascendido por ahora la cantidad de gas que va a venir desde Argelia a España con el nuevo contrato. Y las filiales del grupo ACS, Dragados y Texa, empresa constructora, siguen avanzando en las obras del viaducto que enlazará la red ferroviaria Cádiz-Sevilla con el Bajo de la Cabezuela. Los trabajos permitirán conectar el puerto de Cádiz con el corredor central y mediterráneo y van a repercutir en el crecimiento económico de esa región. El valor del proyecto se cifra en los 20 millones de euros. Bueno, y el huracán Ian sigue dando guerra. Después de haber dejado 17 muertos en Florida, resulta que este huracán ahora está acechando las costas sudatlánticas de Estados Unidos, concretamente Carolina del Norte. Aunque eso sí, sus vientos ya no son tan fuertes, de aquellos 240 km/h hemos bajado a cerca de la mitad. Se eleva la emergencia en Carolina del Sur. Al menos una veintena de personas ha perdido la vida como consecuencia de la ferocidad del huracán Ian. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, alerta que este podría ser el más mortífero de la historia de toda Florida, que ya ha sido declarada zona catastrófica. El tifón de categoría 4, con rachas de 240 km/h, se aproxima ya al noroeste del estado y se prevé que en las próximas horas pueda llegar también al estado de Georgia.
Solo ayer la Guardia Costera de los Estados Unidos ha realizado 68 operaciones de rescate como estas que están viendo. Las mismas se suman a las 700 operaciones anunciadas por el gobernador de Florida. Incluso un reportero de la cadena de informativos estatales dejó de transmitir para rescatar a una enfermera atrapada en su vehículo. El Centro Nacional de Huracanes advierte que se espera que Ian provoque inundaciones potencialmente mortales y mareas ciclónicas en las dos Carolinas. El paso del huracán por la costa este de los Estados Unidos ha dejado por el momento a más de 2 millones de personas sin electricidad y se espera que los muertos puedan ir aumentando en las próximas horas. Brasil decide este domingo su futuro para los próximos 4 años. El actual presidente Jair Bolsonaro se medirá con Lula da Silva en las elecciones más reñidas y más decisivas de los últimos tiempos. Los comicios están marcados por un país muy polarizado que vive en medio de una persecución de los medios de comunicación que han contribuido a demonizar la figura del actual presidente, de Bolsonaro. El líder del Partido Trabajador y expresidente de Brasil, Lula da Silva, tendría opciones, ojo, de vencer en primera vuelta, así lo señalan todas las encuestas, aunque lo haría por la mínima. Estaría muy reñida esas elecciones que les contaremos el próximo lunes su resultado. Bueno, ya está aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche, un feliz fin de semana. Yo les veo mañana a las 10:30 en Más se perdió en Cuba. Y nosotros les vemos el lunes a las 9, como todos los días, aquí con toda la información. Que pasen un fin de semana.